Bueno, el nombre de esta presentación es Importancia de los impuestos en México y los integrantes de esta exposición son Estrella Martínez Alemán, Samantha Nayeli Aguilar Rodríguez, María Guadalupe Vázquez Flores, María Fernanda Garza Bazán y su servidora Clarisa Meraz Gaitán. Y esta materia es impartida por el contador público Antonio Ismael Vázquez Salinas de la materia de estrategias y cálculos fiscales. Y bueno, vamos a dar inicio a esta presentación. Introducción. Dentro de una estructura de gobierno fuerte existe un orden y una administración de los recursos que éste posee. Durante muchos años atrás, los ciudadanos otorgaban contribuciones para que el gobierno se mantuviese fuerte y en desarrollo, pero estas contribuciones eran establecidas dependiendo de los ingresos o de la riqueza que el ciudadano tenía. Y es lo mismo que pasa ahorita en nuestro gobierno. Existe este tipo de sistema que durante los años ha ido conciliando entre normas, leyes y reglamentos para que exista un orden fiscal en lo que también conocemos el sistema tributario, y así como tener una cultura de estar pagando los impuestos para que haya un desarrollo gubernamental. Y pues bueno, una vez dicho esto, vamos a dar inicio a esta exposición donde se van a presentar temas relevantes como por ejemplo los elementos del impuesto y de dónde deriva la importancia de que existan los impuestos y entre otros temas. Así que vamos a dar a la siguiente diapositiva. Los impuestos pueden clasificarse en diversas maneras según sus características. Una de ellas es impuestos directos y impuestos indirectos. Los impuestos directos son aquellos que recaen directamente, vaya la redundancia, en las personas, las sociedades y las empresas. Estos se basan en la capacidad económica o posesión de un patrimonio y obtención de rentas. Un ejemplo de los impuestos indirectos es el impuesto sobre la renta de personas físicas y el impuesto sobre sociedades. Los impuestos indirectos son todo lo contrario a los impuestos directos, ya que estos se realizan a través de bienes y servicios o transacciones. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona compra un producto o servicio, las personas están pagando un impuesto indirectamente, ya que ellos no se dan cuenta. Un ejemplo de estos impuestos es el impuesto sobre la renta o el impuesto sobre impuestos especiales sobre bebidas alcohólicas. Los elementos de un impuesto. Bueno, el primero es sujeto, el cual puede ser de dos formas, el pasivo y el activo. El activo es el que tiene el derecho al pago de tributos, de tal forma que en México los sujetos activos son las personas, son la federación, los estados y los municipios. El sujeto pasivo es aquella persona, ya sea física o moral, que tiene la obligación de pagar impuestos en los términos establecidos con la ley. El sujeto pasivo del impuesto es aquel que tiene la obligación legal de pagar el impuesto, mientras que el sujeto pagador de impuestos es aquel que realmente paga el impuesto. Debe de hacerse notar mucho la diferencia entre el sujeto pasivo del impuesto y el sujeto pagador del impuesto. Y más de los elementos del impuesto, tenemos lo que viene siendo el objeto, que esta es la actividad o cosa por la que la ley dicta que se realice el gravamen. Y pues en pocas palabras, este hecho se considera el generador del impuesto. Después tenemos como otro elemento la base, que esta es el monto de dinero por el cual se va a calcular y determinar el impuesto. Y por último elemento tenemos la tasa o cuota, que esta viene siendo el monto de dinero por el cual se realiza la unidad tributaria. ¿Qué son los impuestos? Los impuestos son tributos que cada persona, familia o empresa deben pagar al Estado para costear las necesidades colectivas, contribuyendo así con una parte de sus ingresos. Los impuestos son los tributos más importantes a través de los cuales se obtiene la mayor cantidad del ingreso público. Con ello, el Estado puede obtener los recursos suficientes para poder llevar a cabo sus actuaciones, como por ejemplo la administración, la infraestructura o la prestación de servicios.
Estos también se pueden definir como instrumentos esenciales para ordenar la convivencia. Sin impuestos no hay orden, no hay política, no hay democracia ni solidaridad. Es por ello que democracias más avanzadas desarrollan sistemas tributarios fundamentados en principios, otorgando a los impuestos la categoría de la ley. Los impuestos son importantes porque son uno de los instrumentos de mayor relevancia con los que cuenta el Estado para el desarrollo económico, sobre todo porque a través de ellos se puede influir en los niveles de asignación del ingreso entre la población, la cual se puede realizar mediante un determinado nivel tributario o a través del gasto social, el cual depende en gran medida del nivel de recaudación logrado. Estos impuestos también son importantes porque así el Estado puede obtener los recursos suficientes para proveer la educación, la seguridad, la justicia, entre otros. De la misma manera son importantes porque ayudan a contribuir con el bienestar social y además de interesarse o incorporarse en las actividades de la comunidad. Importancia de los impuestos en México. A medida que la historia de la humanidad ha avanzado, principalmente en el occidente, la mentalidad hacia los impuestos se ha ido modificando también. Así desde el siglo XX aproximadamente, principalmente en los estados, se tomó en muchos lugares una relación social que no ha podido dejar de lado en la actualidad. Y eso tiene que ver con la concepción de quienes nos gobiernan, trabajan para nosotros. Y su trabajo es cumplir y satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos que residen en el lugar que gobiernan. En este sentido, los impuestos son contribuciones que se deben hacer las personas y las empresas obligadas por ley para que el Estado tenga los recursos suficientes para brindar los bienes y servicios públicos que necesita la ciudadanía. Los impuestos son importantes porque el Estado puede obtener los recursos para brindar educación, salud, seguridad, justicia, obra pública, combate a la pobreza y el impulso a los sectores económicos, que son fundamentales para el crecimiento del país, sobre todo para su economía. El Estado debe de buscar la igualdad de oportunidades entre cada uno de sus sectores y entre las diferentes clases sociales de los ciudadanos. El no pagar impuestos impide al gobierno que no pueda destinar los recursos necesarios para cubrir las necesidades de la ciudadanía, por lo que es estrictamente y necesariamente obligatorio que los ciudadanos y las empresas cumplan con el pago de los impuestos. Para que los contribuyentes puedan pagar los impuestos, el gobierno tiene que gastar primero para impulsar la actividad económica y así el ingreso de las personas e individuos para que obtengan los recursos para cubrir con sus obligaciones tributarias. Y en este caso, el gobierno pueda tener una solvencia y además de poder cumplir con sus compromisos fijados. Los impuestos son importantes para los contribuyentes, empresas e individuos que vendan bienes y servicios al gobierno para adquirir la moneda y en ella la liquidez suficiente para poder solventar sus obligaciones tributarias. Si el gobierno no incrementa los impuestos o establece nuevos impuestos, traería consecuencias desfavorables, puesto que los contribuyentes no tendrían la capacidad del gasto suficiente y además se vendrían abajo los empleos. Por lo tanto, los impuestos son importantes para que exista una transferencia de bienes y servicios del sector privado al sector gubernamental. Causas de no aumentar impuestos y establecer nuevos impuestos. Como principal causa es que les será difícil alcanzar sus objetivos del superávit primario y de no aumento de la deuda pública. El siguiente es el alza de la tasa de interés de Estados Unidos y la del país aumentan el costo de la deuda pública.
Al recurrir a mayor deuda, los mercados financieros internacionales le terminarán por incrementar la tasa de interés. Y bueno, por último, los impuestos son para restar la capacidad de gasto a los sectores que son sujetos de impuestos. Y bueno, como lo dijo ya mi compañera, en causas de no aumentar impuestos y establecer nuevos impuestos, también cabe recalcar que si el gobierno opta por reducir el presupuesto a los programas sociales y los programas de inversión con el fin de tener un equilibrio fiscal, pues con este hecho lo único que va a pasar es que no haya actividad económica creciente. Y también para combatir la corrupción, si esto no se hace de manera correcta, pues no le va a producir los recursos suficientes para contrarrestar la presión para las finanzas públicas y para mantener el gasto público. Y bueno, pasemos a la siguiente diapositiva que dice los impuestos son para, y esto es para restar capacidad de gasto a los que son sujetos al impuesto y también para aumentar a los sectores que generan altos ingresos. Algunos de estos sectores sería el sector bancario, el sector financiero, ya que estos han ido predominando en las políticas económicas. Y por último, el aumento de impuestos al gran capital reduciría el tamaño de presencia de estos en la economía del país y también potenciaría que haya mayor participación en el gasto y la inversión del gobierno para cumplir los compromisos nacionales. Y bueno, pasemos a la conclusión que como pudimos observar el trabajo de recolección de los impuestos, más que todo para establecer un gobierno fuerte, también es para tener una economía fuerte, ya que por medio de proyectos de sociales, programas de inversión y los programas de salud potencian a que haya un mayor aprovechamiento por parte del ciudadano y que éste pueda desarrollarse más a sí mismo, concluyendo así con mayores actividades económicas dentro del país y creando una economía más fuerte. También los impuestos tienen que ser transparentes y suficientes, además de que teóricamente al contribuyente se le van poniendo estos ingresos según los ingresos que éste vaya generando. Y pues, por último, las democracias más fuertes son aquellas que elaboran sistemas tributarios basados en principios, en donde se le va exigiendo al gobierno que tenga una mayor transparencia y donde se le va desarrollando al ciudadano una cultura fiscal en donde pueda estar pagando sus impuestos de manera correcta para el desarrollo de él mismo y el desarrollo del país. Y pues eso sería todo, y aquí